Y como es tradición, me da mucho gusto saludar y dar la bienvenida en este espacio informativo al director de Grupo Lister, y me refiero al químico Sergio Salazar, a quien saludo con mucho gusto. Químico, muy buen día, gracias por acompañarnos. No, hombre, Paco, por favor, gracias a ti que me recibes. Químico, la primera entrevista que tenemos en este 2023, y bueno, usted me lo comentaba antes de entrar, pero creo que es oportuno hacerlo. A veces pareciera que tocamos con insistencia el tema de las enfermedades virales, pero ¿cómo no hacerlo ante los números y las cifras que vemos en este momento? Exactamente, Paco. Mira, la verdad de las cosas es que yo también ya quisiera, hay tantos temas importantes de salud de qué hablar, y quisiera de repente que estuviéramos tocando otros, pero como este sigue siendo muy relevante en estos momentos, creo que es importante porque venimos de ciertas fechas y bueno, todavía nos falta la rosca de Reyes, ¿verdad? En donde nos vamos a estar reuniendo. Y entonces la verdad de las cosas es que sí se han estado dando contagios en estas fechas, como era de esperarse, claro, ¿no? Entonces yo quisiera comentar algunas cosas importantes que aunque en algún momento las he dicho en el pasado, tal vez no he insistido tanto en ellas como debería. Y entonces yo quisiera primero comentar una cosa. Las infecciones, por ejemplo, por el virus SARS-CoV-2 siguen provocando en cierto porcentaje de la población pues complicaciones suficientes, cuadros suficientemente graves para que estos pacientes terminen internados en el hospital, por ejemplo, ¿no? Sabemos son los menos, pero se siguen presentando. Y sabemos que los pacientes que han sido internados, ¿verdad? Por estas complicaciones, y sobre todo aquellos que han requerido de terapia intensiva, por ejemplo, tienen un riesgo de mortandad en el próximo año, o sea, de aquí a 365 días en el futuro, elevado con respecto a la misma población que no. Por ejemplo, personas mayores de 60 años, en un estudio que se hizo europeo, que fueron hospitalizadas, el riesgo fue 3 veces mayor que el grupo control, que no tuvo una infección por COVID. Es decir, el riesgo no, la mortandad, ¿verdad? Se murieron 3 veces más que los que tuvieron COVID, que los que no. COVID grave. Así es. Al menos que requirió hospitalización. Okay. Y los motivos por los cuales estos pacientes murieron en el próximo año fueron, en primer lugar, fueron cardiovasculares, pero también hubo otros, como por ejemplo cáncer, ¿sí? Y algunos otros motivos. Entonces, o sea, no por una reincidencia en la enfermedad. No. Okay. Y bueno, es decir, por la afectación que le dejó al organismo. Exactamente. El organismo no quedó igual, vamos. Y entonces aquí yo quisiera rápido. Perdón que interrumpa, pero es que yo pensé que era porque a lo mejor te estaban un segundo cuadro de COVID que hizo más grave la situación. No. Efectos colaterales. Efectos, así es. Hay muchas cosas que ocurren y la verdad de las cosas es que ahondar en esto mucho es un poco complejo, pero porque aún así hay mucho que no sabemos. Pero mira, algunas de las cosas importantes es, una vez que el virus infecta, pues sabemos que la vía de entrada, y bueno, la principal complicación es pulmonar, cardíaca, y luego apareció el cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero comentar lo siguiente. Es lógico que, bueno, la vía de entrada pues, es respiratoria y por lo tanto los pulmones sean el órgano que más se afecta. Y sobre todo en las muertes que se dan en ese periodo agudo, pues bueno, por mucho prácticamente todas tienen que ver con este proceso, ¿verdad? Pulmonar. Pero las que se dan una vez que se recupera el paciente de la fase aguda, entonces están más bien dominadas por problemas en otros órganos. Y es lógico que principalmente el corazón, ese sea el primer afectado, porque uno al respirar, pues obviamente las células pulmonares se infectan primero. Pero debemos recordar que en la circulación sanguínea se oxigena la sangre en el pulmón, y el primer lugar al que retorna esa sangre inmediatamente después de haber sido oxigenada es el corazón. Entonces, no hay que ser médico, un ingeniero que sepa, tenga sus conocimientos rudimentarios de cómo funciona el corazón como un sistema, pura secuencia, levantaría la mano inmediatamente para decir, si alguien le pregunta cuál sería el órgano afectado primero o en mayor cantidad después del pulmón, diría pues lo que se está llenando primero de virus, si es que difunde igual que el oxígeno a la sangre, que sabemos que sí, pues sería el corazón, y es lo que ocurre, ¿no? Ahora, hay por supuesto motivos más íntimos que tienen que ver con, tú lo decías hace un momento, cómo funciona el sistema inmune. Entonces, algunos de estos son la respuesta inmune hacia el tejido, genera daño
en el tejido. Luego este daño generado en el tejido a su vez pues va a liberar una serie de sustancias que también modulan la respuesta inmune. Entonces, de muchas formas. Y entonces las relaciones son complejas, pero el punto es que una vez que el paciente entre comillas, se recupera de la infección, el organismo sigue sufriendo de manera interna y pues prácticamente en la vasta mayoría de los casos, casi todos, de una manera inadvertida, una serie de sintomatología, por decirlo así. Exactamente, una serie de procesos que se están dando en la intimidad de algunos órganos en el cuerpo, que son invisibles al paciente y invisibles al médico, y que pueden desencadenar meses después en un problema de salud de otro tipo, ¿verdad? Químico, se nos agota el tiempo, pero le haría una pregunta, a lo mejor metiéndome un poco a la profundidad del estudio. Sí. Pero el periodo peligroso es el año siguiente. Pues bueno, lo que pasa es que no hemos vivido tanto tiempo con el virus. Como para poder monitorear más tiempo. Monitorearlo a más largo plazo, pero por lo pronto a un año esos son más o menos los números. Y el otro punto importante es que tenemos que estar muy al pendiente de lo que está pasando en China, porque se estima que en China puedan morir 1 millón de personas en esta temporada invernal, por ejemplo, por el virus SARS-CoV-2. Y el asunto de que es un asunto trágico, tremendo. Claro. Hay muchas consecuencias de esto. Digo, en segundo lugar, yo diría tal vez pues todas las económicas y las mundiales en ese sentido, porque si China va a ser golpeada de ese modo, pues habrá que ver también cómo esto va a afectar las repercusiones globales. Y claro, uno de los puntos que competen y rápido es la evolución del virus, porque va a encontrar, en este momento se está encontrando es un caldo de cultivo, una cantidad de hospederos impresionante. La evolución viral que se puede dar ahí pudiera generar variantes que puedan ser o generar olas subsiguientes, porque que a lo mejor es el pecado de haber querido mantener en cero los contagios. Bueno, pues digo, o no haber hecho de una manera más estudiada el regreso o sea, el retiro más paulatino tal vez, claro, y de una manera más científica, así es, ¿verdad? Químico, muchísimas gracias como siempre. Nos vemos, por supuesto, en la próxima. Claro, gracias, Paco. El químico Sergio Salazar, director ejecutivo del Grupo Lister. Es momento de despedirnos de quienes nos han sintonizado a nivel nacional a través del sistema Sky. Continuamos con una hora más aquí en N+ Tampico.